Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora a través de todas nuestras plataformas sociales en @noticias canal y también descargando la aplicación para iOS o Android. Usted podrá tener esta y todas las conversaciones que estarán disponibles en nuestra página en YouTube también a partir de este momento. Nos conectamos con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire y Barlovento. La conversación de hoy es con Gilberto Jiménez Prieto, diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo y miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Felicitaciones, Eliezer, por tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Hablemos del tema que está ocurriendo en este momento en la frontera. Usted como miembro de esta comisión, la atención que está dando el gobierno bolivariano a estos desplazados víctimas de una guerra en Colombia que en un momento nos recibieron a los venezolanos e incluso con mucha menos atención de la que están recibiendo por parte del pueblo venezolano. No, sin duda alguna. Mira, el tema de los desplazados es un tema que no es nuevo para los venezolanos. Desde que Colombia está en guerra, lo acabas de mencionar, y estoy hablando de tiempos posteriores al asesinato de Gaetán, momentos en el cual Colombia se sumergió en una violencia que no se ha detenido. Debemos nosotros los venezolanos ver este ejemplo de Colombia, ¿no? Cuando la espiral de la violencia se desata, sabemos cuándo comienza y cómo comienza, pero nunca sabemos cómo termina. Es un buen ejemplo para que como pueblo tengamos eso ahí pendiente, ¿no? Hay factores políticos que están apostando en poner en el país la agenda de la violencia, ¿no? Veamos ese ejemplo que lo tenemos al lado. Pero bueno, esa frontera viva históricamente ha sido permeada con este tema de la violencia, los desplazados. La cosa es que en estos momentos, luego de un tiempo en donde habíamos visto una aparente pacificación política y social en Colombia, vemos ahora que se irrumpe, ¿no? Con las deserciones de la FARC y el tema del ELN, esta confrontación a la cual, repito, ya los colombianos lamentablemente están acostumbrados a este desplazamiento. Nosotros muy cortas horas recibimos más de 800, ya debemos estar por encima de los 1000 desplazados, pero en concreto son más de 30.000 desplazados en Antioquia, en el sector del Catatumbo, perdón. Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo que hacemos históricamente, recibirlo. Y como tú lo mencionabas, esto contrasta de manera evidente con la forma como han sido recibidos, por ejemplo, los migrantes venezolanos en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe, fundamentalmente en Latinoamérica, en los países del sur, en Chile, en Perú. Ha sido realmente lamentable cómo han sido víctimas de odio, cómo han sido víctimas de la xenofobia. Y bueno, aquí estamos los venezolanos. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro se desplegó un gran operativo, los han alimentado, los han recibido. Yo creo que eso dice mucho del temple de nosotros como pueblo, ¿no? Como pueblo venezolano. Muchos creían que la violencia en Colombia culminaba con la muerte de Pablo Escobar Gaviria en su momento, que además pasó a la historia de una manera muy grata, pero es parte de la historia mundial, Pablo Escobar Gaviria. De hecho, la comuna en Medellín, su familia todavía recibe visitas, pero usted lo dijo, desató un hecho de violencia, desató muchos hechos de violencia que se han alargado en los años. Algunos sectores de oposición apuestan por la violencia en Venezuela, aunque el territorio esté en paz. Viéndonos en ese espejo de Colombia, ¿qué debemos decirle a los simpatizantes de esa extrema derecha que el día de hoy apuestan por una violencia, incluso ya llamando a no participar en las próximas elecciones? Bueno, fíjate, la violencia no tiene ideología política, no tiene militancia partidista. Esto es lo primero. Es así como la corrupción, son esos males que no tienen bandera, son simplemente utilizados por factores, en este caso tú lo acabas de decir, y además es evidente, los factores de la oposición, sobre todo la extremista, la radical, que bueno, pretenden, impulsan, son quienes de alguna forma en el momento de las olas migratorias venezolanas dijeron que los venezolanos iban a ser como una enfermedad, que se iba a ir expandiendo por todo el continente. Bueno, y eso generó de alguna forma en el subconsciente de algunas poblaciones la forma como fueron recibidos, ¿no?, nuestros migrantes, ¿no? Migrar es una decisión muy valiente, ¿no? Y abandonar tu país, tu terruño, tus familiares, tus amistades. Y además es una decisión personal, porque la gente culpa al gobierno bolivariano de haberse ido del país, pero es una decisión que cada quien toma. Es una decisión muy personal. Así como regresar. Es una decisión muy personal. Ahora, tampoco podemos olvidar este tema de la migración. Yo fui miembro de la comisión especial
que investigó crímenes contra los migrantes y las migrantes venezolanos en un momento determinado en la Asamblea Nacional, y nosotros fuimos testigos de fosas comunes en la frontera de Colombia, a nivel de La Guajira, de puros venezolanos asesinados. No podemos olvidar tampoco la manera como se indujo esa migración. Fue público y notorio declaraciones de Iván Duque, de Kuczynski en Perú, del presidente de Chile, que decían a los venezolanos: vengan, los vamos a recibir, vamos a garantizar fuentes de trabajo, si no tienen pasaporte los recibimos con los pasaportes vencidos. Eso fue una inducción, eso fue un llamado que se le hizo al pueblo venezolano, que desde que se profundizaron las medidas coercitivas, sin duda alguna ha tenido un impacto terrible en la calidad de vida del pueblo, y la gente busca pues la migración, partiendo de un derecho humano a la movilidad, busca mejores condiciones de vida. No, pero esto ha sido algo perverso, esto ha sido algo planificado. Venezuela no era un país de migrantes, Venezuela era un país receptor de olas migratorias, no migrábamos. Los venezolanos que salíamos al exterior era para estudiar o para cosas puntuales. De turismo, mucho de turismo. Turismo, mucho a conocer. Muchos becados por la Fundación Ayacucho. Y gente que, bueno, decidía ir a estudiar a otros destinos. Ahora, todo esto que se ha hecho, perverso, terrible contra el pueblo venezolano, ahí quedará para los anales de la historia. Yo creo que ya la situación venezolana, esta agresión sin precedentes contra el pueblo venezolano, porque no es contra el gobierno. Todo el impacto de las medidas coercitivas, que a pesar de que se han vendido como medidas contra funcionarios del gobierno, contra el presidente Nicolás Maduro, se le ha puesto precio a la cabeza del presidente y de otras figuras del gobierno nacional. O sea, todo este ataque, quien termina pagando el impacto, sin duda alguna, es el pueblo venezolano. Hasta el béisbol se vio afectado. Hablo de béisbol por mencionarte algo que no es algo fundamental para la vida del pueblo, muy importante para algunos, pero no es algo fundamental. Y hasta el béisbol en una temporada se vio afectada por estas medidas, el impacto de las medidas coercitivas. Entonces, bueno, no seguir engañándonos, pues darle justo lugar a las cosas en la realidad que estamos viviendo, y el pueblo venezolano tiene que tener eso muy claro, ver a Colombia muy de cerca. Tenemos que evitar una guerra fratricida donde nos estemos matando entre venezolanos. Siempre la política, las leyes, la Constitución abre los caminos para solucionar cualquier diferencia que podamos tener, y yo creo que ese es el camino del pueblo venezolano. Cerrarle las puertas a cualquier instancia, a cualquier actor político que pretenda sembrar de las calles de Venezuela en sangre, en violencia. Ayer el vicepresidente de Política, Seguridad y Paz, Diosdado Cabello Rondón, denunciaba que a través del teléfono incautado al guardaespaldas o conductor de María Corina Machado en el hotel donde se resguardaba por instrucciones de ella, en ese teléfono habrían algunos datos que llevaron a dar con el paradero de El Wileysi, que además está vinculado aparentemente con los hechos de violencia del pasado 28 y 29 de julio. Esa gente sigue apostando por situaciones de violencia en nuestro país, aunque es un territorio que está en paz. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ellos están al margen de la ley, de la Constitución. Ellos están al margen de Venezuela, de lo que somos nosotros como país hace ya mucho tiempo. ¿No? La desesperación que ellos han tenido al no tener calle. No es que la perdieron, yo creo que nunca la han tenido, a pesar de que tuvieron algunos momentos en donde, bueno, tuvieron un apoyo. Simpatizantes. Claro, eso no y se tuvieron puede una negar. Asamblea Nacional del 2015. Claro, y ganaron. ¿Qué demuestra eso? Que la oposición puede ganar elecciones, y no tienen 4 gobernadores, y no tienen varios alcaldes. Bueno, que ahora fueron expulsados primero justicia porque reconocieron al presidente Nicolás Maduro. Es que eso es violencia. La violencia no es solamente la agresión física, violencia se expresa de muchas formas. Agredir al país es desconocer las instituciones del Estado. Una forma de agresión es desconocer la Constitución. Entonces, yo creo que el pueblo venezolano, mire, usted que me está viendo, que tal vez no le guste el presidente Nicolás Maduro, no le guste la revolución, usted tiene derecho a hacerlo, porque digamos que esa es la esencia de la democracia, que haya la diversidad de pensamiento. Pero detenga ese momento a pensar, para que usted no sea tonto útil de esos factores de la oposición, y entendamos que en el juego democrático hay cabida para que los que piensan diferente al chavismo tengan sus espacios políticos. Tienen más de 20 diputados en la Asamblea Nacional, vienen ahora este año varios procesos electorales, están, digamos, las cartas echadas en la mesa. Lo que nosotros esperamos es, y lo que necesita el país, es factores de oposición, primero que sean nacionalistas, que les duele el país, primero, y segundo, que respeten la Constitución, que sean realmente democráticos, como hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, cuando hacen una declaración a favor del país, a favor de la soberanía, los tildan, los etiquetan de ser
escorpiones, alacranes, no sé qué cosa, los atacan, son perseguidos políticos sin duda alguna. A esos sí son perseguidos políticos. Que por expresar una manera de pensar son perseguidos, son señalados. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguimos conversando con Gilberto Jiménez Prieto, diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo. Ya venimos con más de Puntos de Vista. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Gilberto Jiménez Prieto, diputado de la Asamblea Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo, miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, está con nosotros el día de hoy en este espacio. Quedamos en la parte anterior conversando sobre este lamentable ejemplo que es Colombia, porque somos países hermanos, somos hijos de Bolívar, como dice nuestra Constitución, como dice nuestra historia. Exacto. En Venezuela, que así somos naciones hermanas. Pero también tenemos que hablar acerca de lo que ha sido la reciente juramentación de Donald Trump en los Estados Unidos y que de alguna manera comienza a afectar a los venezolanos. Eliminó el parole humanitario, estas citas que tenían unos venezolanos que decidieron irse por el Darién y que tenían cita para migrar legalmente desde México y pasar la frontera. Sin embargo, esto ya comenzó a no poder realizarse debido a una de las medidas que ha tomado Donald Trump. El pueblo venezolano en México, en cualquier parte de Latinoamérica, está preparado para el plan Vuelta a la Patria que ha dicho el presidente que se reactivará durante los próximos días con la vicepresidenta Delcy Rodríguez al mando. Bueno, fíjate, esa sí es una política de Estado. Eso sí es una política de Estado, sin duda alguna. En los momentos más difíciles, en el marco de una agresión sin precedentes contra el país, se ha tratado de disponer a través de nuestras sedes diplomáticas y a través de la aerolínea bandera del país, pues, digamos, las herramientas para que los venezolanos que deseen, aquellos que compraron aquellos cantos de sirena en un momento determinado, que fueron engañados y que ese llamado sueño americano. El famoso sueño americano. Bueno, ahí están, vayan a Los Ángeles para que vean el verdadero sueño americano, ¿no? Pero, y bueno, y todas las cosas locas que estamos viendo con la asunción de la nueva administración de Donald Trump. Tú decías que los venezolanos están sufriendo. Mira, los venezolanos estamos sufriendo desde tiempos de Obama, y yo creo que hace muchísimo antes, ¿no? Ganen demócratas o ganen republicanos, hemos visto que en algo que sí son coherentes es en esa política de tratar de reeditar la doctrina Monroe, de tratar de seguir viéndonos como un como un patio trasero, de ver a los países no como instancias soberanas, como pueblos, sino más bien como proveedores de materia prima que ellos han declarado, porque así lo dijo la antigua presidenta del Comando Sur, que bueno, son elementos vitales para la seguridad de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo creo que bueno, el discurso no es discurso, son acciones concretas. El ajedrez se está moviendo. Vamos a ver qué ocurre. Ahora acaban de haber un cese al fuego en Gaza. Enhorabuena que eso viene, pero no podemos olvidarlo. Más de casi 50.000 hombres y mujeres, niños asesinados. Más del 70% de esos casi 50.000 muertos son niños y mujeres, y que fueron bombardeados y asesinados con armas provenientes de los Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Eso no podemos olvidarlo. Y ahora seguramente va a haber un cese al fuego o se va a terminar la confrontación militar que hay entre Ucrania y la Federación de Rusia. Y ellos van a pretender venderse como los salvadores del mundo, como que, bueno, gracias a las gestiones de los Estados Unidos se ha apaciguado. No podemos olvidar que también eso es una guerra impulsada por la OTAN y por los Estados Unidos. Y por el propio Estados Unidos financiado. Totalmente, reciben dinero. Ese es el tema ahora económico allá. ¿Y por qué lo va a detener Donald Trump? Porque le interesa, porque le cuesta mucha plata a los Estados Unidos. Ese es el tema. La visión que tiene Donald Trump hacia los Estados Unidos es ver a los Estados Unidos como una gran empresa. Y viene un proceso de privatización de los Estados Unidos. Lo vimos, ¿no? Ese cambio de las fuerzas detrás del poder que anteriormente eran las industrias de la guerra y los factores económicos importantes. Y ahora, ¿quiénes son? Los dueños de la gran tecnología a nivel mundial, que estuvieron al frente en un lugar preponderante en esa toma de posesión. Los dueños de las redes sociales, el Internet. Entonces, esa es una nueva realidad que va a comenzar y que vamos a vivir nosotros como pueblo a partir de este momento. ¿Cuál es el llamado al pueblo venezolano? Bueno, a pesar de las dificultades, cuando había desconocimiento al presidente Nicolás Maduro, no teníamos relaciones diplomáticas con muchos países latinoamericanos, y eso no pudo frenar la voluntad del gobierno bolivariano de traer a los venezolanos. Vénganse a su país. Yo creo que aquí en Venezuela, en estos últimos tiempos, cada quien se ha reacomodado, se ha reinventado como persona. No esperamos que nos regalen nada, sino buscamos la forma, los recursos nosotros por nosotros mismos como pueblo.
¿Quién vive de un salario ahorita? Nadie. Todos nos reinventamos, todos hemos inventado alguna forma de obtener recursos. Vénganse a su país. Aquí ustedes no van a ser extranjeros, nadie los va a señalar como personas de tercera. Y aquí yo creo que a nadie le va a faltar un kilo de harina precocida para hacer sus arepitas. Ahora, ustedes como miembros del Gran Polo Patriótico, ¿qué reconocen o qué le critican al gobierno nacional en este momento que le haga falta para poder, lo acaba de decir, el salario, por ejemplo? Sin duda alguna es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el tema de los ingresos. No podemos olvidar el contexto, porque es muy fácil decirlo. Pero ¿por qué no aumentas el salario? El primer contratador, empleador del país es el Estado venezolano. Nada más saquen los números. 30 millones de venezolanos y solamente el Ministerio de Educación en sus nóminas tiene 4 millones de personas. Pero se siguen creando ministerios. Sí, claro. Bueno, hay que atender al país, hay que atender las condiciones de la gente. Es que el problema no es la cantidad de ministerios. El problema es que si tú atacas el corazón productivo del país, la industria generadora de ingresos del país, ¿por qué no dejan que Venezuela administre su petróleo? No podemos olvidar que Venezuela llegó a tener, en tiempos del comandante Chávez, el salario más alto de América Latina, el salario mínimo más alto de América Latina. Eso es una realidad concreta. ¿Qué hizo la Revolución Bolivariana? Homologó las pensiones al salario mínimo. Eso no fue producto de luchas, la gente no se lo va a protestarlo, fue una política de Estado. Es decir, cuando tú tienes tus ingresos y los administras de manera democrática y toda la gente le toca su parte de recursos, en revolución, donde se aumenta la inversión social, eso impacta en la calidad de vida del pueblo. ¿Para qué íbamos a salir nosotros si la gasolina, los medicamentos, los alimentos, todo era subsidiado por el Estado? Bueno, si somos un país petrolero que genera recursos, ese bienestar debe ser... Ahora, pero esos recursos están siendo distribuidos a través del carnet de la patria. Es una forma, es una herramienta, no es la única, porque también existen las misiones sociales que de alguna forma no te dan plata de manera directa. Y además hay que tener bien claro, lo que tú puedes recibir de repente, 220 bolívares que tú puedas recibir en una bonificación a través del carnet de la patria, no te soluciona el problema. Te puede dar para comprar algunas cositas fundamentales, pero no es la solución. Yo creo que el problema no es la bonificación del salario, pero ha tenido que ser una solución momentánea. Los que somos revolucionarios, los que hemos defendido los derechos históricos de los trabajadores toda la vida, no podemos estar de acuerdo con una bonificación salarial, porque eso justamente es una medida que utilizaban los gobiernos neoliberales. Pero ahora tenemos un contexto de un país agredido, donde se han disminuido un 90% los ingresos del país, que es lo que se convertía en salarios dignos para la gente. ¿Cómo el gobierno aumenta el salario? ¿Es que acaso tú puedes aumentar el salario al pueblo venezolano? Bueno, vamos a aumentarle al pueblo, a la administración pública, el salario esta quincena. Pero entonces la otra quincena no. No, los derechos laborales son progresivos. Una vez que tú te haces de un derecho, no puedes echarlo para atrás después. Entonces, esa es una de las razones que ha amarrado al gobierno nacional, desde mi perspectiva, desde el análisis que yo hago, al aumentar el salario. Ahora hay un proceso de indexación. Eso la gente no lo comenta, los factores de la oposición no lo comentan. Ya se introdujo en el ambiente nacional, por voluntad del presidente, es el tema de la indexación, que es fundamental. Sube el dólar, van aumentando las bonificaciones, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo creo que es un desafío, sin duda alguna, para el gobierno nacional este año, y el presidente lo ha anunciado, ya lo anunció, que se está trabajando en función de mejorar el ingreso del pueblo venezolano. Ahora, en la medida que se mejoren las condiciones económicas del país, eso se va a traducir sin duda alguna en ingresos y en mejoras para el pueblo. El gobierno venezolano también busca diversificar la economía productiva de nuestro país, porque una economía rentista petrolera, que era lo que tradicionalmente veníamos haciendo, el lunes pasado se activó la primera T de la transformación, habla de turismo, habla de pesca, habla de exportación, se crea el Ministerio de Exportación de Venezuela a cargo de Coromoto Godoy. Acabas de decir lo clave. El impacto que hemos tenido nosotros en las medidas coercitivas, sin duda alguna, es consecuencia de que en revolución, y eso tenemos que nosotros verlo de manera autocrítica, porque, bueno, la esencia de la revolución es la crítica y la autocrítica, ¿no? Y actuar en consecuencia. Es que no logramos superar el modelo rentista petrolero. Pero fíjate cómo han cambiado las cosas. Venezuela se autoabastece en un 99% de lo que consume. Eso fue producto de las medidas coercitivas. No podemos depender del petróleo, porque hemos aprendido de manera muy dolorosa que dependiendo, o sea, poner todos los huevos en una sola canasta genera lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Con lo positivo y lo negativo. Entonces, tenemos gran potencial desde el punto de vista turístico, eso es una fuente. Hay países que viven solamente del turismo,
que su principal fuente de ingresos es el turismo. ¿Por qué Venezuela, si tenemos todo este potencial, no puede ser el turismo una fuente importante de ingresos? Lo acabas de decir en este momento. Entonces yo creo que la gran lección que se ha dado y hacia donde nos estamos dirigiendo como país es a la diversificación económica, que ha dado muy buenos resultados y es lo que nos ha ayudado a ir sobrellevando el impacto de las medidas coercitivas. Este crecimiento económico que tenemos se debe a eso, porque si el petróleo no podemos comerciarlo de manera libre, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vienen otros recursos. El turismo, lo acabas de mencionar, los alimentos, estamos exportando fuera camarón a China y una cantidad de productos que son café, cacao, que son potencialidad del aguacate. Mango. Y el aguacate venezolano es uno de los mejores del mundo, ¿no? Le cambio rápidamente el tema. Estamos en año electoral. ¿Cómo se organiza el movimiento electoral del pueblo? Bueno, nosotros, primeramente, siempre tributando a la unidad de las fuerzas revolucionarias. ¿Presentarán candidatos propios al gran polo patriótico y que de allí se escoja quién será el candidato? Eso será producto de las negociaciones. Nosotros siempre en el marco de las negociaciones políticas que se hacen hay espacios que se abren. Fíjate, tenemos una fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional. Tenemos 6 diputados, 3 principales y 3 suplentes. No tenemos alcalde en este caso, pero posiblemente él me pueda tener algún alcalde para las próximas elecciones. Es decir, yo creo que ahorita desde la perspectiva política no es el momento como para hablar de candidatura. Yo creo que tenemos otros desafíos al frente en términos... Pero hay un momento político, hay elecciones Claro, este año. Vienen elecciones y vendrán los espacios de discusión y cada organización del Gran Pueblo Patriótico, bueno... presentará su terna. Y pelearemos nuestros espacios de poder político. Muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos. Muchísimas gracias por todo. Amigos, con nosotros el diputado Gilberto Jiménez Prieto, miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, además miembro también del Movimiento Electoral del Pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta hora nos despedimos de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del Estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Recuerden que esta conversación en minutos también la tendrán en nuestra página de YouTube y en las aplicaciones para iOS o Android de Canal I. Que tengan todos muy buenos días.